14 en adelante. ¿Lo tenemos, hermanos? Lucas capítulo 4, verso 14 en adelante. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. La iglesia dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de el alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, diga conmigo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Decimos amén a la palabra de Dios y oramos para que sea Dios hablando en nuestra vida. Padre, te damos la gloria y la honra en esta tarde, Señor. Oh Dios del cielo, en esta tarde, Señor, nos hemos dispuesto a venir a este lugar, no solamente a alabarte, no solamente a cantarte, no solamente a glorificar tu nombre, sino también a escuchar tu palabra, a que tú hables, oh Dios mío eterno, en nuestra vida. Queremos oír la voz de Dios y no de hombre, oh Señor. Queremos oír tu palabra, Dios mío. Padre, en esta tarde predicaremos tu palabra, oh Dios mío eterno. Sea tu Espíritu Santo dando, Dios mío, el orden, Señor, y la guianza para poder hablar tu palabra, Señor. Que mientras tu palabra se habla, Dios mío, tu Espíritu Santo convenza de pecado al amigo, sane los enfermos, liberte los cautivos, abra los ojos de los ciegos, Dios mío. Obres con gran poder y autoridad en esta tarde, Dios mío. Que el que vino triste salga gozoso, que el que vino débil salga fortalecido, Dios mío, por tu palabra, oh Dios mío eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, para la gloria tuya, Señor amado, te lo pedimos, amado Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Damos gloria a Dios en esta tarde. ¿Puedes tomar su asiento? En esta tarde, amados hermanos, quiero que usted ponga mucha atención, ya que si no pone atención se va a perder y no va a encontrar el mensaje. Así es que, por favor, pongamos atención a la palabra del Señor. En esta ocasión quiero predicar bajo el tema: el año agradable del Señor. El año agradable del Señor. Primeramente, la Escritura nos comienza diciendo que el Señor Jesucristo, luego de que fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, luego de que el Espíritu Santo se haya manifestado en forma corporal de paloma, y luego que el Padre haya dicho: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, la Biblia dice que el Espíritu Santo llevó al Señor Jesucristo al desierto. Lo llevó al desierto, donde Jesucristo ayunó y oró y habló con el Padre. Sin embargo, el Espíritu Santo lo había llevado al desierto, porque ahí sería también donde Jesucristo enfrentaría su batalla primera con Satanás. La Biblia dice que estando en el desierto, Jesucristo comenzó a ser tentado por el diablo. Satanás comenzó a tentar al Señor Jesucristo de diversas formas. Hay algo que mucha gente dice, y hay algo que muchos que tienen el espíritu del anticristo dicen, porque se atreven a negar que Jesucristo es Dios. Muchas personas dicen que Jesucristo no fue Dios porque Él fue tentado. Sin embargo, esto es contradictorio con la palabra del Señor, porque si bien viene a ser cierto, Jesucristo fue Dios 100%,
pero Jesucristo también fue hombre 100%. La diferencia es que Filipenses capítulo 2 verso 1 en adelante es que dice que siendo Dios no escatimó ser igual a Dios, sino que tomó forma de hombre para venir a esta tierra, para que usted y yo pudiésemos tener vida y esperanza, ya que íbamos rumbo a la condenación. Entonces, siendo Dios, Él tomó forma de hombre. Entonces, cuando Satanás lo tenta a Jesús, hermano, en el desierto, tenta su humanidad como hombre, pero como Dios no puede tentarlo, porque la Biblia es clara, Dios no puede ser tentado. Alabado sea su nombre en esta tarde. Pero Jesús como hombre, en su humanidad, Él debía de ser tentado. ¿Sabe por qué? Porque Jesús representa el segundo Adán. El primer Adán, a causa de la tentación, cayó, falló, pecó y el pecado entró al mundo. Por lo tanto, era necesario que el segundo Adán fuese tentado. Pero este Adán no cayó, este Adán venció y victorioso salió de la tentación y del desierto. Alabado sea su nombre en esta tarde. ¿Cuántos le dan gloria a Jesucristo por ello, hermanos? Aleluya. Jesucristo venció la tentación en el desierto. Y luego de esa tremenda victoria que Jesucristo tiene en el desierto, la Biblia dice que el poder del Espíritu Santo envolvió a Jesucristo. Y envuelto en el poder del Espíritu Santo, Jesucristo volvió a Galilea. Y luego de la Galilea dice la Biblia que fue a Nazaret, donde Él se había criado, donde muchos lo conocían, donde muchos lo habían mirado desde pequeño. Jesucristo fue a Nazaret. Estando en Nazaret, dice la Biblia, que llegó a la sinagoga en día de reposo, como era costumbre. Jesucristo en cada día de reposo iba a la sinagoga a escuchar la palabra del Señor. Pero en ese día Jesucristo no llegaría a oír la palabra, sino que llegaría a dar cumplimiento a la palabra del Señor. Alabado sea su nombre en esta tarde. La palabra del Señor dice que Jesús llega a la sinagoga en Nazaret. Y cuando Jesús llega a Nazaret, Él se sienta y pide leer el rollo, el libro. En aquel tiempo, hermanos, las escrituras no estaban conforme a lo que nosotros tenemos ahora. En aquel tiempo no existían capítulos ni versos. Por lo tanto, cuando Jesús abre el rollo, dice la Biblia que leyó donde estaba escrito por el profeta Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y comenzó a decir: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesucristo leyó esto, y al terminar de leer esto, Él les dijo a todos los que estaban en la sinagoga: en este día, en esta tarde, esta palabra que he leído se ha cumplido frente de vosotros. En ese momento Jesucristo estaba dando a entender que esa escritura, esa profecía mesiánica que habló el profeta Isaías, en ese momento se estaba dando su cumplimiento. Jesús era el hombre que vendría ungido por el Espíritu Santo de Dios. Jesús era el hombre que Dios enviaría a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a pregonar apertura a los presos y a libertar a los cautivos. Alabado sea su nombre en esta tarde. Cuando Jesús habla aquella palabra poderosa, hermanos, oh, siento la gloria de Dios. Cuando Jesús habla esa palabra poderosa, Él les dice a todos, todos están atentos a la voz de Cristo. Él les dice: esta palabra se ha cumplido hoy frente de vosotros. Y todos, dice la Biblia, se le quedaban mirando fijo al Señor. Unos posiblemente creyeron. Unos posiblemente dijeron: verdaderamente este es el que Dios enviaría. Otros probablemente dijeron: Jesús, el hijo de José y María, el que es de aquí de Nazaret. ¿Será que algo bueno puede salir de Nazaret?
¿Será que Él es el escogido por Dios? ¿Será que Él es el cumplimiento de esa escritura? Unos creyeron, otros no creyeron, pero cuando vieron el poder del Espíritu Santo en Él obrando milagros y prodigios, muchos se volvieron a Él y le dijeron: Señor, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el nombre de Dios en esta tarde. Ahora, cuando Jesús habla esta palabra, hermanos, Él está revelando el propósito por el cual había venido Él a la tierra. Número uno era dar cumplimiento a esa escritura. El Espíritu de Dios ya lo había ungido. El Espíritu de Dios ya lo había envuelto en el poder. Ahora Él estaba revelando lo que Él iba a hacer comenzando su ministerio. Y era pregonar buenas nuevas a los pobres. Y así sucesivamente. Pero hay algo de último que llama la atención y que es el eje de este mensaje. Jesucristo al final dice: he venido a predicar el año agradable del Señor. ¿A qué se refería Cristo Jesús con decir: he venido a predicar el año agradable del Señor? ¿Qué era el año agradable del Señor? ¿Qué es lo que Jesucristo nos quería dar a entender a cada uno de nosotros? Bueno, este año agradable tiene un trasfondo histórico. Ese año agradable del cual Jesús está hablando, hermanos, es el año del jubileo. Por mandamiento de Dios, en el libro de Levíticos capítulo 25, 1 en adelante, Dios había dicho a Moisés que los siervos de Israel trabajarían durante 6 años, sembrarían, cosecharían del fruto de la tierra durante 6 años. Pero el 7º año la tierra reposaría y no trabajarían. Sería un año sabático, sería un año de reposo, sería un año en el cual nadie podría trabajar, pues era un año solamente para dar gracias al Señor por todo lo que Dios había hecho durante los 6 años. Dios le dijo a Moisés: cada 6 años, y al 7º será un año sabático, será un año en el cual nadie trabajará. Le dijo Dios a Moisés: lo harán así 7 veces 7. Lo harán así hasta cumplir 49 años. Durante 7 semanas de años, que son 49 años, el pueblo de Dios practicaba esto. 6 años trabajaban y un año no lo trabajaban. 6 años trabajaban y un año no lo trabajaban, hasta cumplir 49 años. El año 50, Dios le dijo a Moisés que el año de 50 sería un año el cual se llama el año de jubileo. Cada 50 años Israel celebraría el año del jubileo. ¿Qué significa jubileo? La palabra jubileo viene de la palabra hebrea Yobel, que significa cuerno de becerro. Aquel cuerno se usaba para dar inicio a las fiestas de Israel. Pero también en el latino la palabra júbilo viene de la palabra jubileo, viene de la palabra júbilo, que significa gozo, alegría, gran gozo, como el gozo que tenemos los cristianos, los siervos del Señor. Amén. Entonces Dios le dijo a Moisés que cada 50 años se celebraría el año del jubileo. ¿En qué consistía el año de jubileo? Hay cosas poderosas, extraordinarias y gloriosas que sucedían en el año del jubileo. El año del jubileo, amada iglesia, era un año en primer lugar de misericordia. ¿Sabe por qué era un año de misericordia? Porque en el mismo capítulo 25 de Levíticos, Dios le dijo a Moisés que en ese año del jubileo, cualquiera que tuviese deuda tenía que ser perdonada. Es decir, en ese año del jubileo, si usted me debía a mí $5,000, mire que es bastante, ¿va? Pero como era año de jubileo, mi mandato por Dios tenía que ser que yo debía de perdonar esa deuda. Era un año de misericordia. Aquel que me había herido, yo lo perdonaba. Aquel por el cual mi vida se había amargado quizás durante 50 años, el año de jubileo, yo debía de perdonarlo. Era un año de misericordia. En segundo lugar, era un año, hermanos, de regocijo.
de alegría. ¿Sabe por qué? Porque en ese año los esclavos eran libertados. En ese año del jubileo las deudas eran perdonadas y los que estaban esclavizados eran libres por mandamiento de Dios. ¿Qué esclavos? ¿Acaso tenía esclavos Israel en su propio pueblo? Claro que sí. ¿Se acuerda usted la viuda? Cuando llegó el profeta Eliseo, que la viuda solamente tenía un poco de aceite. Y ella estaba afligida porque su marido había muerto y había dejado tremendas deudas. Y venían los acreedores y le decían que se llevarían a sus hijos como esclavos. Aquella mujer estaba temiendo, estaba temerosa, porque sus hijos serían esclavos. Así había mucha gente esclavizada dentro del pueblo de Israel. Mucha gente que no podía perdonar o soldar su deuda. Lo que hacía la gente es que llevaba a sus hijos y los ponía como esclavos. En Israel había muchos esclavos. Ahora bien, lo que Dios les está diciendo a ellos, que cada 50 años, en el año del jubileo, nadie podría tener esclavizado a ninguna persona. En ese año todos los esclavos debían de ser libertados. Por lo tanto, ese año era un año de regocijo, era un año de misericordia, era un año de perdón. Los esclavos eran libres, los esclavos regresaban a su familia por el mandamiento de Dios. Los esclavos eran libertados. Y no solo eso, hermanos. Las cárceles se abrían. Y los presos en ese año, Dios tenía misericordia de ellos y eran libres. Tenían una nueva oportunidad. Según el mandamiento de Dios, esto era lo que Israel debía de practicar cada 50 años. Ahora, ¿lo practicó Israel? ¿Hizo Israel conforme al mandamiento de Dios? ¿Hizo Israel conforme a esa palabra? No. Israel nunca celebró el año agradable del Señor. Israel no celebró el año del jubileo durante 490 años. ¿Sabe por qué? Porque ellos sí descansaban cada 7 años. Ese año lo guardaban. Pero cuando llegaba el año 50, el año del jubileo, a muchos les gustaba hablar de eso. A muchos les gustaba esa noticia, pero muy pocos estaban dispuestos a practicarlo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los seres humanos, hermanos, somos terribles. Somos buenos para pedir, pero somos malos para perdonar. Aquellos hombres en Israel estaban dispuestos a celebrar el jubileo, pero cuando se ponían a ver cuánto les había costado aquel preso, cuando se ponían a ver cuánto le debía el hermano, entonces ellos decían: no, el hermano José me debe $500. Yo no puedo celebrar el año del jubileo, me debe mucho. No, este esclavo me costó mucho, este esclavo me lo dieron por una tremenda deuda que me hicieron. No lo puedo dejar en libertad. Israel no cumplió con el mandamiento de Dios. Bueno, pasaron 490 años. En esos 490 años hubieran cumplido 70 años de celebrar jubileos según el mandamiento de Dios. Pero como Israel no lo celebró, y como Dios es fiel a su palabra, si usted no la cumple, Él la cumplirá, quiérase o no. Su palabra es verdad, y a su palabra Él no falla. Él la cumple. Él cumple lo que habla, Él cumple lo que promete, porque su palabra es verdad, es viva y eficaz. Su palabra es realidad, y por mucho que pase el tiempo, su palabra permanece para siempre, dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios entonces? Cumplió su palabra. Ellos no le quisieron dar durante todo ese tiempo los años de jubileo. ¿Qué hizo el Señor? La tierra debía de descansar. ¿Cuántos años el hombre le debía al Señor de que no le daba jubileo? 70 años. Pues en ese momento el Señor levanta a Babilonia y destruyen a Jerusalén y Israel. Israel se va como cautivo a Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. Durante 70 años la tierra de Israel descansó y reposó, porque Dios cumple su palabra.
¿Quiere a la buena o quiere a la mala? Dios cumple su palabra. ¿Queremos a la buena o a la mala? Dios siempre cumplirá su palabra. Alabado sea su nombre en esta tarde. Fueron como esclavos a Babilonia. Durante esos 70 años Israel descansó, la tierra reposó. Pero había un hombre llamado Daniel que sabía que eran 70 años los que proféticamente el pueblo de Israel debía de permanecer en Babilonia. Pero él sabía que la promesa de Dios era que al cumplirse los 70 años Israel debía de volver a su tierra. ¿Cumplió Dios eso o no lo cumplió? Amén. Se levantaron los medos persas, invadieron Babilonia, hicieron pedazos a los reyes babilónicos. Entonces Israel volvió a su tierra original. Ahora, desde ese momento Dios les da otra oportunidad. Desde ese momento comenzaron ellos a cumplir el jubileo. Tampoco. Ellos no cumplieron el jubileo. Seguían reteniendo sus esclavos. Seguían sin perdonar a su hermano. Seguían sin perdonar a su hermana. Aquellos hombres, muchos vivían esclavizados deseando una nueva oportunidad. Muchos seguían presos deseando una nueva oportunidad, pero no se daba. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué fue lo que sucedió primeramente? Si el hombre no cumple la palabra de Dios, él la cumple. ¿De qué forma Dios la cumplió en esta segunda vez? En esta segunda vez Dios lo cumple de esta forma. Envió a su Hijo unigénito. Todo lo relacionado con el Antiguo Testamento era una sombra de lo que vendría a ser el cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. El Dios dice: este pueblo no me ha dado jubileo, entonces yo me celebraré mi propio jubileo y les enviaré a ellos el cumplimiento del año del jubileo. Jesús viene a la tierra. La Biblia dice que Él es bautizado, Él es envuelto en el poder del Espíritu Santo y llega a Nazaret y se le da el rollo, y entonces Él declara lo que muchos no habían escuchado por mucho tiempo: el año agradable del Señor. Jesús les está diciendo: ustedes no celebraron el jubileo, bueno, yo soy el cumplimiento de ese jubileo. ¿Saben qué? Ustedes no libertaron a los presos, pero yo vengo a libertar a los presos. Yo vengo a libertar a los oprimidos. Yo vengo a dar vista a los ciegos. Yo vengo a su nombre la gloria. A su nombre sea la gloria. Él es el Dios verdadero. Jesucristo es el jubileo. Jesucristo es el cumplimiento del año agradable del Señor. Oh, gloria sea su nombre. Desde ese momento Jesús les está diciendo: yo soy el año agradable del Señor. Y comenzó no a manifestarse literal ni físicamente. Jesucristo estaba hablando espiritualmente. Él comenzó a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes eran los pobres? Aquellos que vivían, hermanos, esclavizados. Aquellos que vivían de una forma echados a la basura, echados en medio, echados a la orilla. Jesucristo trae un mensaje de esperanza para los pobres. Él dijo: bienaventurados los que son pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Usted y yo éramos pobres de espíritu, pero cuando vino Cristo, bienaventurado aquel que ha conocido a Cristo, porque Él ha traído buena nueva de salvación. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y en ese momento Jesucristo comienza a decir: yo soy el jubileo. Jesucristo, el Dios de los cielos. Jesucristo dijo: Dios me ha enviado a mí a dar buenas nuevas a los pobres. En ese tiempo Israel estaba bajo el imperio romano. En el tiempo de Jesús no había clase media. Estaban los sumamente pobres y estaban los sumamente ricos. Jesucristo era de esa familia que era sumamente pobre. Era un hijo de un carpintero.
la literatura de Claudio Josefo, él dice que posiblemente muchos en Nazaret se acordaban de Jesús al recordarse cómo Jesús salía de los bosques trayendo leña, trayendo troncos de leña para poder ayudar a su padre, que era un carpintero. Jesucristo vivió en esa clase. Es por ello que Jesucristo, antes de ir a otras ciudades a manifestar su poder, Él fue donde estaban los pobres. Él fue a Nazaret y Él dijo: Dios me ha enviado para darle buenas nuevas a todos ustedes. Muchos decían: de Nazaret no va a salir nada bueno. Muchos veían a Nazaret como insignificante, como una basura. Pues de ahí salió el más grande de los profetas, llamado Jesús el Señor. Muchos podrán decir: de tu familia no saldrá nada bueno, pero de tu familia Dios puede levantar siervos y siervas del Dios viviente. Alabado sea su nombre. Dios de Nazaret levantó a Jesús. Y Jesús llegó donde los de eran suyos, de ellos. Y le dijo: Dios me ha enviado para darle buenas nuevas a ustedes, pobres. ¿Sabe cuáles son las buenas nuevas, pobres? Que difícilmente es que un rico entre al reino de los cielos. Pero en cuanto a ustedes, bienaventurados son los pobres de espíritu, porque ustedes verán a Dios. ¿Y lo estaban viendo o no lo estaban viendo? Estaba frente a ellos. Amén. En ese momento esos pobres, ese que decía que siendo, hermano, siendo rico, se hizo pobre, llegó a los pobres. Espiritualmente podría ser que tú te sientas pobre. Espiritualmente podrías tú decir: Señor, no tengo nada que ofrecerte. Señor, no puedo cantar, cantan mejores los gallos que yo. Señor, no puedo predicar, no puedo hacer nada. Señor, estoy inválido. Señor, estoy enfermo. Señor, soy esto, soy lo otro, soy un pobre. Pero sabes una cosa en esta noche, lo que Dios te está diciendo: que Él trae buenas nuevas a los pobres. Y que todo pobre en Cristo es rico. Y que todo rico sin Cristo es pobre. Por lo tanto, usted y yo somos ricos espiritualmente, amada iglesia. Aunque otros te vean de pobre, aunque otros te vean de menos, si tú conociste a Cristo, si tú sirves a Cristo, eres rico, eres grande. Es cierto, en la tierra no tienes nada, pero cuando no veas nada en la tierra, mira hacia el cielo y ve las moradas celestiales. Jesús dijo: yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también podáis estar. Alabado sea el nombre de Dios en esta tarde. Cuán bienaventurados son los pobres, amén. Éramos pobres, pero ahora que tenemos a Cristo, somos ricos. Jesucristo dijo en segundo lugar: yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quién es un quebrantado de corazón? ¿Sabe quiénes son los quebrantados de corazón? Aquellos que viven con heridas en sus corazones y pasa el tiempo y no pueden perdonar, y no pueden, hermanos, olvidar. Posiblemente aquí hay algunos hermanos, no lo sé. Dios conoce el corazón, amén. Que hay corazones quebrantados, hay corazones heridos. Posiblemente usted me puede decir: hermano Samuel, qué bonito está hablando, pero si usted atravesara lo que yo atravesé con mi esposa, es una hija del diablo y no la puedo perdonar. Tienes un corazón quebrantado, un corazón herido, que necesita urgentemente sanidad divina. ¿Y sabes por qué el Señor Jesucristo dijo que Él traía sanidad a los quebrantados de corazón? Porque los quebrantados de corazón no los puede sanar la ciencia, ni los psicólogos, ni el tiempo sana las heridas del corazón.
Pero Jesucristo sana a los quebrantados de corazón. Amén. Oh, gloria sea su nombre en esta tarde. Jesucristo sana a los quebrantados de corazón. Usted podría decir, hermano Samuel, pero si usted conociera a mi papá, me agarraba como a piñata, si me pegó por todos lados. Hermano Samuel, si usted conociera a mi mamá, hermano Samuel, si usted supiera lo que me hicieron en el trabajo, hermano Samuel, si usted supiera lo que me han hecho los hermanos de la iglesia. Porque hay heridas que nos hacemos entre nosotros mismos. Seamos sinceros, ¿sí o no? Y muchas veces no podemos alabar a Dios porque andamos quebrantados de corazón. Yo quiero decirle algo: el Señor está dispuesto a sanar a los quebrantados de corazón, pero solamente si usted y yo estamos dispuestos a abrirle el corazón a Él. Amén. ¿Tiene el poder de sanar a los quebrantados de corazón el Señor? Amén. No importa, iglesia, cuál sea la herida, cuál sea la traición, cuál sea lo que el diablo haya levantado para dañar a tu corazón. No importa lo que haya pasado. Lo que quiero decirte es que Jesucristo sana a los quebrantados de corazón. Jesucristo sana a los quebrantados de corazón. Hay jóvenes que no han podido perdonar a su padre porque los abandonó de pequeños. Oh, bendito sea Dios. Hay jovencitas que no han podido perdonar a sus padres porque tal vez se vinieron para acá y las dejaron allá. Hay raíces de amargura en el corazón, iglesia. Hay gente, hermanos, que tiene heridas, raíces de amargura por la hermana o el hermano o el pastor. Hay gente que va cargando con este corazón quebrantado y va cargando y va cargando. Había gente quebrantada en el pueblo de Israel. Había gente quebrantada de corazón en el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque los humillaban. El imperio romano los humillaba, les robaban, los hacían de menos, los hacían de pocos, los hacían como una basura, como hasta el día de hoy las naciones hacen a Israel. Pero en ese momento Jesucristo llegó a Israel y les dijo: yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sanó Jesucristo a los quebrantados de corazón? ¿Lo sanó? Jesucristo sanó a los quebrantados de corazón. De tal manera que aquel que conocía a Cristo, de tal forma que aquel que, hermanos, se topaba con Cristo, su corazón era transformado. Aquel que oía a Jesucristo y lo veía y escuchaba sus palabras, si andaba rencor en su corazón contra su familia, lo que hacía era, después de oír a Cristo, iba corriendo donde su familia y les decía: familia, perdóneme, es cierto, fue herido por ustedes, pero ¿saben qué? Los perdono, he conocido a Cristo y Él me ha sanado el corazón, me ha hecho libre. Eso es lo que manifiestan los siervos del Dios viviente. ¿Por qué cargar con un corazón quebrantado, herido, llagado, cuando tenemos aquel que lo sana? Usted puede decir, hermano Samuel, cuán difícil es darle lugar a Jesucristo que sane mi herida cuando lo que quiero es vengarme. Mi mujer me pegó con la cacerola y yo le quiero dar más duro, si no, no voy a estar a gusto. No, la mejor forma es que Cristo llegue a tu corazón. La mejor forma es que Jesucristo sane nuestro corazón. ¿Por qué dice la palabra del Señor? Porque habiendo raíz de amargura en vuestros corazones, perdamos el reino de Dios, perdamos nosotros la salvación tan grande. Por lo tanto, hermanos, si hay corazones heridos en esta tarde, hoy Cristo los quiere sanar. Hoy Cristo los quiere sanar. De tal manera que hoy, si hay rencor en nuestros corazones, hoy se va a ir el rencor, hoy se va a ir la herida. La herida sanará por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén.
En tercer lugar, lo que Cristo dijo: yo he venido a pregonar libertad a los cautivos. En el año del jubileo, los cautivos debían de ser libres, debían de ser libertados. Pero en Israel habían cautivos, y no cautivos físicos o literalmente, sino cautivos espiritualmente. Había gente que iba obedeciendo al mismo diablo, como hasta el día de hoy. Un cautivo es aquel que no ha sido encarcelado, sino que va preso siguiendo a su amo. ¿Cuánta gente hay presa, cautiva, siguiendo al mismo diablo? Siguiendo el pecado, siguiendo lo que a Dios no le agrada. Jesucristo dijo: yo he venido a pregonar libertad a los cautivos. ¿Sabe una cosa? Esos cautivos éramos usted y yo. El diablo nos llevaba esposados detrás de él, y íbamos obedeciendo lo que él nos ponía en el camino. Pero si atraviesa a Cristo y le dice al diablo: diablo, yo he venido a libertar a los cautivos, porque he pagado precio de sangre en la cruz del Calvario. Por lo tanto, en Cristo somos libres. ¿Cuántos son libres en esta tarde? ¿Cuántos son libres en esta tarde? Si eres libre, alaba a Dios. Si eres libre, glorifica a Dios. Si eres libre, alábalo, bendícelo. Oh, somos libres, somos libres, somos libres, somos libres de la esclavitud del pecado, somos libres de la esclavitud de los vicios, somos libres del adulterio, somos libres de la fornicación, somos libres de la ira, somos libres de la contienda, somos libres de la mentira. En Cristo somos libres, amada iglesia. ¿O sigue cautivo? Sigue atado. Porque alguien que está cautivo no puede alabar a Dios. Desde el momento que Dios nos hizo libres. ¿Se acuerda de aquella mujer que entró a la sinagoga encorvada? Cautiva, porque tenía un espíritu de corvatura. Cuando Cristo la ve, el libertador se le queda viendo y le dice: mujer, enderezate. Y le dice al espíritu: espíritu, vete. En ese momento el espíritu se fue y la mujer se enderezó. Aquella mujer que caminaba cautiva de ese espíritu ya no salió de la sinagoga así, sino que salió así. Y salió dando gloria a Dios, y salió alabando a Dios. ¿Cuántos encorvados entran a la iglesia cautivos de pecado, cautivos de herida? Pero Dios quiere sacarte de este lugar recto, enderezado. Deja que Cristo te haga libre. Y Ramán Sorey la Nava Kayama. Cristo liberta, Cristo hace libre al hombre del cautiverio de Satanás. ¿Sabes lo más glorioso de esto? Que Jesucristo dice en la Biblia: clavó el acta de los decretos que eran contrarios a nosotros, y clavándolos en la cruz del Calvario, dice la Biblia, despojó al diablo de todo su poder y exhibió a los demonios y a todo el imperio de Satanás. La derrota del diablo y sus demonios en la cruz del Calvario. Isaías dice que vio al Dios sentado en su trono, y las faldas de su velo cubrían el templo. ¿Sabe qué significa eso? En el tiempo de los reyes, cuando los reyes peleaban con otro rey, el rey que salía vencedor le quitaba la capa al rey perdedor y la añadía a su capa. Y entre más victoria ganaba, más capas obtenía y más capas añadía. De tal forma que el rey se conocía qué tan larga era su capa, así eran tan largas sus victorias.
Cuando Isaías ve al Señor, dice que la falda cubría en el templo. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca ha perdido una batalla. Se enfrentó con el diablo en la cruz del Calvario y lo derrotó, despojó a los demonios, salió vencedor. Y yo creo que esa capa cubre este templo y esta noche. Y quiero decirte que Dios sigue libertando y Él sigue salvando y sigue perdonando nuestra vida. Alabado sea su nombre en esta tarde. Jesucristo ganó esa victoria y nos sacó del cautiverio de Satanás. Y ahora nos ha hecho libres. Por lo tanto, cuando el diablo venga a tu vida y te diga, sigue siendo la misma pecadora. Cuando el diablo venga y te diga a ti, hermano, hey, sigue siendo igual, hombre. Vos que decís que has salido del vicio, échate otra copita, sigue siendo el mismo igual. Hey, vos que decías que eras adúltero, que eras fornicario, si seguís siendo el mismo, hombre, anda a pecar. ¿Sabe lo que usted debe de hacer cuando el diablo se acerca a usted así? No le responda. Dígale a Satanás, te presento a aquel que me hizo libre, aquel que me libertó. Y no importa cómo me vengas a tentar, Cristo me ha hecho libre, Jesús me ha hecho libre. Por lo tanto, no podemos volver a la esclavitud. Gálatas 5:1 dice: por tanto, estad firmes con la libertad que Cristo os ha hecho libres, y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Una vez que hemos sido libertados, no podemos volver a la esclavitud. Acuérdese lo que dijo el apóstol Pablo: somos hijos de la libre y no hijos de la esclava. Somos libres por Cristo Jesús, porque Él ha roto las cadenas, Él ha roto nuestras aventuras, Él ha roto nuestras cadenas, Él nos ha hecho libres. Alabado sea su nombre en esta tarde. Él rompió nuestras cadenas. ¿Cuántas cadenas cargábamos de esclavitud? Pero Cristo nos hizo libres. Amén. Cristo nos ha hecho libres. En cuarto lugar, lo que Cristo dijo fue: he venido a poner en libertad a los oprimidos. Habían oprimidos en el pueblo de Israel, como hay gente oprimida hasta el día de hoy. Oprimidos en sus trabajos, oprimidos en las calles, oprimidos por su familia, oprimidos en la iglesia, oprimidos en diferentes lugares. Pero Cristo sigue siendo el mismo. Y yo quiero decirle algo en esta noche, y es una noticia maravillosa. El año agradable del Señor no era un periodo de un año como nosotros lo vemos hoy en día. El año agradable del Señor es todo el tiempo desde que Cristo vino a la tierra. El año agradable del Señor sigue en vigencia. Por lo tanto, si el año agradable del Señor sigue en vigencia, Él sigue libertando, Cristo sigue sanando, Cristo sigue obrando milagros, prodigios y señales. ¿Lo creen? Y Él dijo: yo he venido a dar pista a quienes. Porque, hermanos, andábamos en oscuridad, pero luz resplandeció sobre nosotros. Aquellos que caminábamos en tinieblas, Cristo alumbró. Ahora, en vez de ser tinieblas, somos luz en esta tierra. Amén. Por Cristo Jesús. Antes caminábamos ciegos, ahora podemos ver lo que Cristo nos ha puesto en el camino. Antes no podíamos ver nada, ahora podemos ver cosas grandes y fortalezas grandes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, si Jesucristo sanó a los enfermos en su tiempo, Jesucristo sigue sanándonos hasta el día de hoy. Jesucristo sigue obrando los mismos milagros y prodigios. Jesucristo sigue haciendo lo mismo. Ahora, Dios, amada iglesia, ha cumplido su jubileo. Y Dios se sigue regocijando. La Biblia dice que por cada pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos. Amén. Porque estamos en el jubileo. Y Cristo es nuestro jubileo. Él es el cumplimiento de esa palabra. Él sigue libertando, Él sigue sanando, Él sigue obrando, Él sigue sanando los corazones de las personas.
Pero hay algo que tiene que ver proféticamente, y es el tiempo que estamos a punto de ver. Y es que, amados hermanos, Jesucristo dijo que cuando la higuera reverdeciera, conozcamos que el tiempo se acerca. La higuera representa a Israel. Eso debe entender el regreso de Israel a la tierra. En el año 1948, Israel se estableció nuevamente como nación. En el año 1948